20.000 muertos bajo la dictadura de Batista. Eso no se lo cree nadie. Eso es mentira. Y todos lo sabemos. Hoy yo no pensaba hablar de este tema. El tema que yo iba a hablar hoy era de ¿no? De cómo aquí en Miami devoran a sus propios hijos. Lo peor de todo, gente que nunca ha disparado un chícharo. Pero a última hora, hace unos minutos, me pongo a revisar Twitter, que yo reviso mucho Twitter, veo que una persona me escribe y me manda esto, donde él me dice que este era el saldo de 20.000 o más de 20.000 personas que mató la dictadura de Batista. Yo no sé si a lo mejor es una idea mía o es que así lo quieren vender, de que la dictadura de Batista mató a 20.000 o más de 20.000 revolucionarios, personas que estaban luchando en contra de la dictadura. No sé si es la idea mía, espero que ustedes me lo dejen en los comentarios si es la idea mía, o 20.000 personas en general. Porque yo quiero decirle que mi abuelo, por parte de madre, era policía de la época de Batista. Era policía de esquina, no era policía de eso, era policía de esquina con un palito, caballero, que no quiero bulla, esto y lo otro. ¿Sabes? Era negro, en primer lugar era negro, era policía de esquina y siguió siendo policía con la revolución. ¿Sabes? No tuvo nada que ver con las cosas y las barbaridades que sucedieron en Cuba, ¿no? Pero sí yo conozco que mi abuela sí me decía que en la época de Batista, los policías, que habían policías corruptos, policías delincuentes, había como en todas partes, como los hay en Cuba hoy, ayer, mañana, pasado, y en todas partes del mundo. Policías que a veces tomaban la justicia por sus manos, tenían problemas con esto, con lo otro, y cogían a cualquiera no, personas que ellos tenían problemas, lo mataban, le ponían un brazalete del 26 de julio y decían que eran un comunista, que habían matado a un comunista, y aparecía en la prensa como que habían matado a un comunista, y probablemente lo que era un traficante de droga, o era un tipo que le debía dinero, sabrá Dios. Pero para la prensa libre que había en aquel entonces, aparecía como un comunista más, un revolucionario, que al final no lo era un traficante, era un sinvergüenza probablemente, que no merecía morir tampoco, pero lo mataban. Y así pasaba. O si no, le ponían un cigarro de marihuana, que era lo que más se veía en aquel entonces. Tú sabes, un cigarro de marihuana, y decía, no, que era un drogadito que se escapó de esto. Y mi abuela me hacía esos cuentos a mí. Yo no conocí a mi abuelo yo lo conocí, pero era muy niño, no tengo ningún tipo de recuerdo con mi abuelo. Se murió siendo muy niño, tú sabes. Pero a mí no me... Esa noticia de los 20.000 muertos, no sé, si lo ponemos en una gama, sí, probablemente. Pero yo pienso más que hay más mentira en esos 20.000. Hay más mentira que verdad. Pero lo peor de todo es que ese periódico que dice eso hoy no existe. Fue un periódico que ellos, la misma revolución que hablaba a favor de ellos, lo eliminó porque no era creíble para ellos. Quiere decir que yo pongo en duda que estos defensores de la dictadura y la misma dictadura me venga a poner como referencia algo que ellos eliminaron porque no les servía. A lo mejor esto era una prensa amarillista, no pude buscar bien qué periódico era el que lo dijo, no pude averiguar. También tengo información de que hay un audio por ahí del señor que hizo esas declaraciones, que lo hizo de forma ficticia, porque como todos sabemos, en aquella época se le daba mucho renombre, se trataba de tener como héroes a esos barbudos del 26 de julio que tenían una idea de hacer un cambio en el país porque habían cosas que no estaban funcionando bien, que eso es una realidad. Pero quiere decir que si sabemos todas esas cosas es porque en Cuba había una prensa libre e independiente que hablaba hasta en contra del gobierno asesino que había de Batista. Ahora vamos al kit de la cosa. ¿Cuántos miles de muertos salen en la prensa que tiene esta dictadura o esta llamada revolución? Tiene cientos de miles de muertos. A lo mejor te dirá, ahora sí el protector se volvió loco. Y le voy a poner por qué digo eso. Cuando se mueren 3 personas porque le cayó un edificio en la cabeza, ¿es la culpa de quién? ¿Del imperialismo yanqui? Es culpa de ese gobierno. Cuando se mueren 5 personas en una autopista, en un accidente automovilístico, en unos carros viejos que ni frenan, que ni funcionan, ¿culpa de quién es? ¿El imperialismo? No. Cuando se mueren 50 presos porque tomaron alcohol de bodega y se quedan ciegos en la prisión,
¿Culpa de quién es? ¿Del imperialismo yanqui? Cuando se mueren cientos de cubanos tratando de huir de la pobreza, de la miseria que hay en Cuba, y mueren en el estrecho de la Florida, o mueren en el Darién, o mueren asesinados en su huida de su país, ¿culpa de quién? ¿El imperialismo yanqui? Cuando se mueren dos hermanos, que un hermano mata a otro por un pan con picadillo, por el hambre que están pasando, ¿culpa de quién? ¿El imperialismo yanqui? Y así te puedo poner cientos y cientos y cientos de ejemplos de muertes que han habido en Cuba por la consecuencia de esa dictadura. Si Batista dicen que tuvo 20, la dictadura de esta que hay aquí, que ya ha llevado 63 años, primero de Fidel, después de Raúl y después de Díaz-Canel, debe tener probablemente 1 o 2 millones de muertos a su espalda. No de la forma a lo mejor que lo pudo haber hecho Batista, torturándote, metiéndote un tiro en la cabeza. Aunque también hay cientos de muertos por tiro en la cabeza. También hay un muerto, por lo menos hay uno declarado, que mató a esa dictadura el día del 11 de julio. Y si te pones a sumar todos esos muertos por una causa de un capricho, de una dictadura en Cuba hay millones, por lo menos como mínimo, más de 1 millón de muertos por la consecuencia de esa dictadura. Cuando se muere un niño porque no tiene medicina, consecuencia de esa dictadura. Cuando se muere una persona por falta de alimentación en Cuba, porque no se está alimentando bien, por culpa de esa dictadura. Cuando se muere un abuelito porque no tiene medicina, por culpa de esa dictadura. Y así podemos buscar. Imagínense, saquen en cuenta, yo los otros días hice un video donde yo estaba explicando cómo República Dominicana y Haití en el 1959 a la fecha, a 2020, duplicaron la población. La duplicaron. Vamos a poner un ejemplo. Tenían 5 millones y hoy en día tienen 10 millones. Cuba en el 1960 tenía 7 millones de habitantes. Y en el 2012, en el 2020, donde se hizo el último censo, tenía 11 millones de habitantes. Es decir, que no fue capaz ni de duplicar la población. ¿Sabe por qué no la pudo duplicar? Porque se morían mucho por la consecuencia de esa dictadura, por falta de medicina, por falta de alimento, por problemas de la mala calidad de la vivienda que se caían, los derrumbes, por muchísimos factores. 1, 2, 3, 5 por allá, 4 por allá, 3 por aquí. Que al final hacen una lista que por lo menos yo, en mi opinión, está como en 1 millón. A nombre de esa dictadura. Por el capricho de esa dictadura. Y cuando le digo capricho, es por el capricho de mantener una ideología, un sistema económico, un sistema político que solamente ha llevado muerte, pobreza y miseria a un país. Si Batista tuvo 20, si algún día podemos sumar todas esas víctimas que han habido por alcoholismo, suicidio, porque no hay perspectiva, porque no hay futuro, porque no hay un sueño, no hay nada. Porque ellos quisieron mantener un régimen, un sistema que lo único que le ha llevado a ese pueblo ha sido muerte, miseria, pobreza, desesperación. Y en esa desesperación han cometido locuras que a muchos de ellos lo ha llevado a la muerte. ¿Y por qué? El imperialismo yanqui. No, el imperialismo yanqui no le importa nada de eso. Eso no es problema de ellos. Eso es problema del gobierno que hay en Cuba, que supuestamente son parte del puente de amor y toda esa mierda que deberían de sufrir, de sentir como ellos, como de ellos, ese pueblo, pero no le importa. Les recuerdo lo que dijo el presidente que tienen hoy en día, el dictador que tenemos hoy en día, que tienen hoy en día, yo no lo tengo. El 11 de julio. Tenemos que defender esta revolución. La orden de combate está dada. ¿Qué quiso decir? Salgan a defender esto y hagan lo necesario. Sin matar, hay que hacerlo, háganlo. Entonces no me hablen de los 20.000 de Batista. 20.000, si tú te pones a mirar, 20.000 no es nada. O sea, una muerte es mucho. Pero esta dictadura tiene probablemente 1 o 2 millones de cubanos muertos. Que no los mató así como supuestamente dice que mató a Batista. Pero los mató por la consecuencia de esa dictadura. Los asesinó por el mal trabajo, por la pobreza, por la desesperación, por muchísimas cosas que ha hecho esa dictadura, que probablemente tiene millones de muertos.
Porque cuando se muere una persona mayor porque no tiene medicina para la presión, cuando se muere una persona mayor porque no tiene la jeringuilla para inyectarte la insulina, cuando se muere una persona porque le cayó un edificio arriba, cuando una persona estaba cruzando la calle, vino un carro, es un traste viejo eso del año 54 que no frena, que tiene 1.000.000 de adaptaciones, que no hay seguridad. ¿Quién es el culpable? El imperialismo yankee, el bloqueo. No jodan, caballero. No jodan. ¿Hasta cuándo vamos a estar echando la culpa al bloqueo y bloqueo? ¿Qué cuento el bloqueo? Es esa dictadura, que ellos no se mueren de eso. Ellos, ahí tenemos el ejemplo de Fidel. Fidel se murió de viejito. Si a ti, a tu abuelo, a tu papá o a ti mismo, que tú eres comunista, vives en Cuba, te pasa esa enfermedad, te hubieras muerto 15 días después. Pero no, ellos no se mueren de eso. Ellos se mueren de viejito. Ahí está Raúl con 500.000 años. Ahí están todos que se han muerto de viejitos, porque tienen todo a su alcance, todas las medicinas, todo a su alcance para durar lo más posible. No es el caso de los otros, el pueblo cubano. Mi propia mamá, que tengo que mandarle dinero para que se compre las medicinas sobre precio y todo ese tipo de cosas, porque como ellos quieren ser socialistas, ellos quieren ser el David, el no sé qué. Sí, pero ellos no están sufriendo las consecuencias. Los que están poniendo los muertos es el pueblo cubano. Por eso, esa dictadura probablemente no, yo estoy consciente de eso. Tiene más de 1 o 2 millones de muertos. Pero en Cuba no hay prensa libre. En Cuba no hay nada, en Cuba no hay información. En Cuba no se sabe ni cuánta gente se muere por alcoholismo, cuánta gente se muere por suicidio, cuánta gente se muere por nada, no hay nada. En Cuba no hay información de nada, búsquela. Y cuando te dan una información te dicen mentiras, como te dijeron los otros días, de que había un crecimiento de un 10.1%. Eso es mentira. Si las grandes potencias económicas han crecido un 1, un 2, un 3%, Cuba, que se está cayendo a pedazos, que creció un 10%. Caballero. Aparte, ya les digo, eso del periódico, eso es fake news, eso es mentira, eso es falso. Eso es falso. No quiere decir que no hayan asesinado y que hayan matado gente también en la José Batista. Pero no fueron 20.000. Y lo que quiero decir, no eran 20.000 revolucionarios, no eran 20.000 luchadores. Dentro de ellos había muchos delincuentes, muchos sinvergüenzas, problemas, ni mierda. Yo no justifico la dictadura de Batista para nada. El problema es que esta dictadura ha sido tan terrorífica, tan dañina, tan peor que la de Batista. Se quedó corta. Y todo lo que sabemos de Batista, había prensa libre, había separación de poderes, había como tú enterarte de lo malo que estaba pasando. Hoy lo sabemos. No existe esa información. Tenemos que escuchar por aquí, escuchar por allá, oír por aquí, oír por allá. Pero no existe. ¿Cómo usted se puede enterar? ¿De cuántos murieron hoy en el hospital por sarna, por dengue, por esto, por lo otro? Gente muriendo por dengue, gente muriendo por enfermedades que en el mundo entero se han eliminado, enfermedades que solamente salen en Cuba por falta de higiene. ¿Culpa el embargo? No, ¿qué le importa al gobierno de Estados Unidos a los cubanos? A los que supuestamente le deberían importar es al gobierno cubano y hacer lo necesario para que eso no siga pasando. Pero como no son ellos los que están muriendo, ni son su familia, son los que gritan para lo que sea, o a veces ni gritan para lo que sea, son otros los que están muriendo. ¿Qué le importa? Esos son muertes de la dictadura. Vaya sumando para que usted vea si no llegamos 1, 2, 3 millones de muertos por esa dictadura. Nada. Suscríbete, es lo único que te puedo decir. Nos vemos.